A continuación, acércate a Indonesia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia. Nos encontramos muy contentos de verlos nuevamente en el episodio número 15 de Acércate a Indonesia. Esta noche hablaremos sobre un tema muy interesante para todos los televidentes. En Ecuador conocemos muy bien a Chito Vera, ¿cierto? Un peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas que ha competido en varios campeonatos nacionales e internacionales. Además, estamos todos al tanto de algunas técnicas de artes marciales que se practican en diferentes países, como el Kung Fu, Jiu-Jitsu, boxeo, karate, entre otras. En esta ocasión, tengo el gusto de presentarles las artes marciales que se practica en Indonesia, el Pencak Silat, y a mi lado, el señor Iqbal, encargado de la sección de comunicaciones de la embajada, empezará comentando sobre su origen y el significado de este reconocido arte marcial que se originó en Indonesia, pero que también lo practican en otros países alrededor del mundo. Bienvenido, señor Iqbal. Muchas gracias, María. Es un gusto estar aquí. Pencaksilat es una antigua y cautivadora forma de arte marcial originaria del diverso archipiélago del sudeste asiático que se extiende por Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, el sur de Filipinas y el sur de Tailandia. El término pencaksilat es un nombre compuesto formado por la unión de dos palabras. Pencak, que significa actuación, y silat, que significa lucha o autodefensa. La forma de arte encarna una combinación armoniosa de combate físico y expresión artística. A lo largo de la historia, pencaksilat evolucionó a través de interacciones con diversas culturas, cada una de las cuales dejó su huella en las técnicas y la filosofía del arte. Desde la influencia india en los gestos de las manos y los movimientos corporales hasta las contribuciones chinas en forma de armamento y estrategias de combate, pencaksilat es un testimonio del rico intercambio cultural de la región. Pencaksilat combina movimientos deportivos y de defensa personal con elementos artísticos, así como respiración y conciencia espiritual. Pencaksilat es esencialmente la totalidad de 4 aspectos integrados en uno solo, que son el arte, la autodefensa y el deporte, así como el aspecto mental espiritual. Qué interesante, señor Iqbal. ¿Podría darnos más detalles sobre estos 4 aspectos que están integrados en Pencaksilat? Claro, María. Primero, el arte. Pencaksilat involucra la belleza del movimiento y expresa los valores culturales en forma de patrones de movimiento y ritmo que implican armonía, equilibrio y gracia. En algunas regiones, los movimientos artísticos van acompañados de instrumentos de percusión y se realizan en eventos sociales como festivales de la cosecha, matrimonios y otras reuniones. En segundo lugar, tenemos la autodefensa. Pencaksilat se realiza para aumentar el instinto humano de defenderse contra cualquier tipo de amenaza y peligro. Para ello, las técnicas que se utilizan enfatizan la seguridad física y, si es necesario,
atacar primero al oponente. En tercer lugar, el deporte. Pencaksilat prioriza las habilidades físicas para lograr una buena condición física, destreza y resistencia. Al entrenar, un pesilat o practicante de pencaksilat se esfuerza por mejorar la agilidad del cuerpo y realizar maniobras más contundentes mientras gana confianza para desempeñarse bien en competiciones deportivas. Y por último, como ejercicio espiritual, pencaksilat se centra más en moldear el porte individual y el carácter del pesilat como corresponde a su filosofía espiritual. Pone igual énfasis en los movimientos físicos controlados, el poder interior y la observancia del valor fundamental de la nobleza de mente y carácter. Muchísimas gracias, señor Iqbal, por su valiosa explicación sobre el arte marcial de Indonesia. Hablaremos más sobre pencaksilat en el próximo segmento. Quédense con nosotros. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Buenas noches, soy Daniel Capello, su presentador. Un placer verlos nuevamente. Para continuar con el tema de hoy, quiero presentarles a nuestra especialista, la señora María Ayu, primera secretaria de la Embajada de Indonesia. ¿Cómo está, señora Ayu? ¿Qué temas compartirá con nosotros en este segmento? Estoy bien, gracias, Daniel. Encantado de conocerte a ti y nuestros televidentes. En este segmento hay 3 cosas principales que me gustaría discutir sobre pencaksilat. La primera, las técnicas y estilos. Segundo, la importancia cultural. Y tercero, la filosofía y espiritualidad. Eso suena muy interesante. Empecemos entonces conversando sobre las técnicas y los diferentes estilos de pencaksilat. En general, podemos diferenciar 4 tipos de técnicas básicas: postura inicial, juego de pies, técnicas ofensivas y técnicas defensivas. Al asumir una postura inicial o posición de pie, el pesilat demuestra que está preparado y en guardia. Esto podría cambiar en cualquier momento a un movimiento táctico particular. Normalmente, en esta postura se emplean ambas piernas y brazos, que pueden implicar estar de pie, agacharse, sentarse o acortarse. Si las posturas iniciales son la parte estática del pencaksilat, el juego de pies es su parte dinámica. Al determinar la dirección, el tipo y la táctica de la maniobra, el pesilat se mueve para defender o atacar. La acción ofensiva implica intentar derribar al oponente de varias maneras, con puñetazos, patadas y agarres. Por otro lado, defenderse implica tomar medidas para evadir el ataque de un oponente, usando técnicas defensivas evasivas, por ejemplo. Estas técnicas defensivas y ofensivas también utilizan varios tipos de armas, como cuchillos, espadas, trisula y toya, o bastones de madera, generalmente de ratán. El arte de pencaksilat se divide en numerosos estilos, cada uno de los cuales refleja la herencia cultural y la filosofía de su origen. Algunos estilos enfatizan movimientos fluidos, parecidos a los de una danza, mientras que otros se centran en golpes rápidos y precisos.
La diversidad de técnicas dentro del pencaksilat lo convierte en un arte marcial versátil adecuado para diversos escenarios de combate. Qué información realmente interesante para nosotros, señora Ayu. ¿Qué nos puede compartir sobre la importancia cultural, la filosofía y la espiritualidad que brinda pencaksilat? Más allá de sus aspectos físicos, pencaksilat tiene una inmensa importancia cultural. Tradicionalmente, el pencaksilat se realiza durante celebraciones y rituales. Esta forma de arte resume los valores, creencias y la herencia de las comunidades del sureste asiático. Sus movimientos, que a menudo se asemejan a elegantes danzas, no solo muestran destreza física, sino que también transmiten la conexión del practicante con sus raíces culturales. Cada región tiene sus propios movimientos, estilos, acompañamientos, música y equipo de apoyo, que incluye trajes, instrumentos musicales y armas tradicionales utilizadas en pencaksilat. El aspecto filosófico de pencaksilat se entiende más allá de las técnicas de combate. Enfatiza el cultivo de la fuerza interior y la disciplina. Se desarrolla en fuerte sentido de autoconciencia y respeto por su entorno. Y la dimensión espiritual de pencaksilat es evidente en su énfasis en el equilibrio y la armonía en sus interacciones con el mundo. Los practicantes de pencaksilat a menudo participan en meditación y prácticas espirituales para mejorar sus capacidades físicas y mentales. Creen que pencaksilat no se trata solo de combate físico, sino también de lograr equilibrio de armonía interior. Gracias, señora Ayu, por su explicación. Continuaremos aprendiendo sobre este interesante arte marcial de Indonesia en el siguiente segmento. No se lo pueden perder. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Buenas noches, es un gusto seguir con ustedes. En este nuevo bloque seguimos con la señora Ayu. En el segmento anterior se explicó que cada región de Indonesia tiene su propia singularidad en cuanto a los movimientos, estilos y armas utilizadas en pencaksilat. ¿Puede darnos más explicaciones sobre esto, señora Ayu? Con mucho gusto, Daniel. Pencaksilat abarca una amplia gama de estilos y variaciones, cada uno con sus propias características distintivas. Los siguientes son varios ejemplos de estilos famosos de pencaksilat en Indonesia. Primero, harimau. Harimau, también conocido como estilo tigre, lleva el nombre de los movimientos rápidos y poderosos inspirados en el gran felino. Este estilo agresivo enfatiza la velocidad, la agilidad y las técnicas de golpe, lo que lo hace mucho efectivo en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Segundo, chimande. Chimande es un estilo de pencaksilat que se centra en la fluidez, la gracia y el uso de movimientos circulares. Los practicantes aprenden a redirigir la energía de su oponente utilizando bloqueos y articulaciones, lanzamientos y barridos para ganar ventaja. Tercera, tapak suci. Tapak suci o el estilo de la huella sagrada pone gran énfasis en la espiritualidad y la fuerza interior. Los practicantes entrenan no solo sus capacidades físicas, sino también su bienestar mental, incorporando técnicas de meditación y respiración.
Merpati putih. Esta técnica es conocida por sus aspectos espirituales y cultivo de energía. Los practicantes de este estilo combinan el entrenamiento físico con meditación, ejercicios de respiración y manipulación de la energía interna, con el objetivo de lograr la armonía física, mental y espiritual. Perisai diri. Perisai diri significa escudo de autodefensa. Es un estilo que se centra en técnicas de autodefensa aplicables en escenarios del mundo real. Este estilo enfatiza golpes rápidos y poderosos, bloqueos de articulaciones y contraataques efectivos, brindando habilidades prácticas para la autodefensa. ¿Qué nos puede comentar sobre los tipos de armas utilizadas en Pencak Silat? ¿Puede darnos un ejemplo? Claro. El Pencak Silat abarca una amplia gama de armas, cada una con sus propias características y distintos propósitos. Miremos algunas de las armas más notables utilizadas en Pencak Silat. Primero, keris. Keris es una daga tradicional con hoja ondulada, originaria de Indonesia. No es solo un arma, sino también un símbolo de poder. El diseño del keris refleja el profundo significado espiritual y cultural que tiene dentro de Pencak Silat. Segundo, golok. Golok es un cuchillo curvo de un solo filo que se usa comúnmente en Pencak Silat. Es conocido por su verticalidad. Su hoja curva permite técnicas efectivas de corte y corte, mientras que su peso y equilibrio lo hacen adecuado tanto para ataque como para defensar. Tercero, kujang. Kujang es un arma única originaria de Java Occidental, Indonesia. Consiste en una hoja curva con un distintivo gancho en el extremo. Este permite a los practicantes asestar golpes poderosos, mientras que podemos usar el gancho para atrapar y desarmar a los oponentes. Parang. Parang es un machete tradicional originario de Malasia y Indonesia. Es un arma versátil conocida por sus capacidades para cortar. El diseño único del parang permite ataques y bloqueos efectivos, lo que lo convierte en un arma formidable en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Toya, un bastón, palo o vara. Los exponentes del silat la consideran la más versátil de todas las armas. Por lo general, están hechos de ratán, pero algunos están hechos de bambú o acero. Las duelas suelen tener entre 5 o 6 pies de largo y entre 1.5 y 2 pulgadas de diámetro. Sabit o celurit es un arma utilizada originalmente para cosechar. Fue y sigue siendo el arma principal de los exponentes del silat en Java Oriental y se considera particularmente eficaz cuando se combina con un cuchillo. Gracias, señora Ayu, por su explicación. Hablaremos sobre el desarrollo de Pencak Silat a nivel internacional en el próximo segmento, así que quédese con nosotros. Acércate a Indonesia. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Acércate a Indonesia. Bienvenidos nuevamente a nuestro siguiente segmento de Acércate a Indonesia. En esta ocasión vamos a pedirle al señor Iqbal que nos informe sobre la historia y el desarrollo de Pencak Silat. Adelante, señor Iqbal, le escuchamos. Gracias, María.
En la era moderna, el pencaksilat ha trascendido sus fronteras regionales y ha obtenido reconocimiento internacional. Pencaksilat hizo su debut por primera vez en los Juegos del Sudeste Asiático de 1987, que se celebraron en Indonesia. 31 años después, en los Juegos Asiáticos celebrados en Yakarta y Palembang en 2018, pencaksilat compitió por primera vez a nivel asiático. Aparte de eso, pencaksilat también ha estado presente en varias competiciones internacionales como en Estados Unidos, Tailandia, Camboya, Filipinas y Bélgica. Al igual que otros deportes, pencaksilat también tiene una organización especial que lo supervisa la Federación Internacional Pencaksilat o Persilat. Persilat fue fundada en Yakarta el 11 de marzo de 1980 y es la única organización internacional de pencaksilat del mundo con 66 países miembros, procedentes de Asia, Oceanía, Europa, América del Norte y del Sur y África. Persilat organiza los campeonatos mundiales de pencaksilat junior y senior que se celebran cada 2 años. Algunas escuelas pencaksilat incluso tienen sucursales en el extranjero, como Merpati Putih, que tiene sucursales en los Países Bajos, Estados Unidos, Filipinas y Japón. También Tapak Suci, que tiene sucursales en Singapura, Países Bajos, Alemania, Austria y Egipto. Señor Iqbal, tengo entendido que pencaksilat también ha sido reconocido por la UNESCO. ¿Puede compartir más sobre esto, por favor? Sí, tienes razón, María. Pencaksilat ha sido reconocido por la UNESCO en 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UNESCO considera que la preservación de la tradición pencaksilat ha demostrado aspectos que fomentan el respeto y la hermandad y fomentan la cohesión social, no solo en una región, sino también a nivel nacional e incluso internacional. Muchas gracias, señor Iqbal, por su interesante elaboración. Después del descanso, continuaremos con el último segmento sobre pencaksilat. Volvemos con más de Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Acércate a Indonesia. Señor Iqbal, qué gusto volver a verlo en el último segmento del episodio de hoy. Cuéntenos, ¿qué cosas interesantes nos va a compartir en esta ocasión? Gracias, María. Para el último segmento me gustaría hablar sobre varias películas indonesias que presentan a pencaksilat como parte de la historia. Merantau, la película que se estrenó en 2009 muestra silat harimau, uno de los sistemas silat más antiguos que existen. Esta película presenta a Iko Uwais y Yayan Ruhian, quienes también son artistas marciales de pencaksilat. La Incursión 1. Redención. The Raid es una película de suspenso y acción indonesia de 2011, escrita y dirigida por Gareth Evans y protagonizada por Iko Uwais, Joe Taslim, Raisa Etapi y Yayan Ruhian. Esta película recibió elogios internacionales tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La Incursión 2, Brandal.
Esta película es la desenlace de The Raid. Redemption y se estrenó en 2014. Tanto The Raid 1 como The Raid 2 muestran el arte marcial tradicional indonesio de pencaksilat. El Guerrero del Bastón Dorado es una película indonesia de artes marciales que se estrenó en 2014. La película revivió el género histórico silat que había estado ausente del cine indonesio en años anteriores. Wiro Sableng es una película de comedia de acción indonesia de 2018 basada en la serie de novelas Wiro Sableng de Bastian Tito. En esta película, todas las acciones de pencaksilat están envueltas en un movimiento con ciertos nombres. Estos movimientos son el sello distintivo de pencaksilat. Sí que ha sido un tema muy sorprendente el que hemos tenido el día de hoy. ¿Tiene tal vez algún comentario final para comentarnos, señor Iqbal? Sí, María. A medida que profundizamos en el mundo de pencaksilat, obtenemos una apreciación más profunda de su herencia, sus practicantes y los valores. Pencaksilat es un testimonio de la fuerza del cuerpo y el espíritu humano, y su legado continúa inspirando y empoderando a personas de todo el mundo. Muchísimas gracias, señor Iqbal. Nosotros felices de haber aprendido sobre el arte marcial de Indonesia, mismo que engloba aspectos del ámbito mental y espiritual, y además la práctica de la autodefensa. Nos vemos nuevamente en el próximo episodio de Acércate a Indonesia. Selamat malam, tan sampai jumpa lagi. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia.